Buenas noches, bienvenidos. Un placer estar reunido con ustedes esta noche para conversar de un tema que nos apasiona a todos los aquí presentes, estoy seguro. La relación entre los costos y la estrategia. Y quiero empezar con una historia que tuve la oportunidad de participar, la preparación de una empresa minera para su venta. Esta es una empresa en cuyo directorio se decidió vender. Entonces, el directorio miró la posición de costos y dijo, estamos en el puesto 6 y no estamos con una estrategia definida. Vamos a hacer una preparación integral en la empresa para mejorar nuestra posición de costos. Para hacer la historia breve, con este esfuerzo la empresa pasó del puesto 6 al puesto 4 y logró venderse en un valor 100 millones de dólares más alto que el que tenía al principio. Vale decir, la estrategia permitió mejorar los costos que generaron un posicionamiento mucho más atractivo en la empresa que pudo venderse. ¿En qué consistió la estrategia? Bueno, fue una estrategia que trabajó lo que es carguillo y acarreo, secado, transporte y una serie de elementos que estaban vinculados a exploración y a metalurgia. Con esa estrategia la empresa se pudo vender con 100 millones de dólares más. Mejorando su posición de costos, mejoró su precio de venta. La estrategia tiene un impacto decisivo en la estructura y la dinámica de costos, lo que les acabo de contar. La estrategia fue mejoremos 2 puntos en la curva de costos y vamos dos puestos en la curva de costos y a ver qué pasa. A ver qué pasa, subió 100 millones de dólares el precio de venta. Veamos esta herramienta tan interesante que es la curva de costos, ¿no? Ustedes la conocen perfectamente. Les estoy presentando en este caso la curva de costos del cobre. Cada metal tiene su curva de costos. Ustedes la conocen muy bien, varios de ustedes, estoy seguro. En el eje horizontal se grafica el volumen de producción desde la empresa de menor costo hasta la de mayor costo. Es como ponerlas en un tren en orden, desde la líder de costos hasta la que menos costos tiene. Y en el eje vertical se grafica el costo. El C1, el cash cost, o sea, los costos directos de producción menos los créditos por subproductos. Entonces, vean ustedes esta foto. Es la industria de cobre, el año 2020, es un cuadro de Wood Mackenzie. Ese año tenemos que el promedio ponderado de costos en la industria era $1.30, $1.30. La línea roja nos lo indica. Y tenemos una amplia gama de distribución, ¿no? Desde Vale, por ejemplo, que estaba más o menos en 75 centavos, Southern, que está por acá más o menos a $1, y si seguimos subiendo en la curva de costos, por acá está Anglo American, por acá está First Quantum, BHP, Antofagasta Minerals, Codelco, y otra característica en estas curvas es que la banda nos indica cuánta producción tiene. Codelco pues tiene una enorme producción, ¿no es cierto? Y por eso se grafica de manera más alta. Y otra empresa, Azarco, está por acá. Entonces, ¿qué nos dice la curva de costos? ¿Dónde estoy, no es cierto? Pero lo clave aquí es comparar el costo con el precio, porque la minería es una industria tomadora de precios. ¿Cuál fue el precio promedio el 2021? $4.20. Entonces, ese año todo el mundo estaba feliz. Incluso las empresas que estaban en el cuarto cuartil de costos estaban felices porque estaban ganando, ¿no es cierto? Azarco, vean ustedes, está en casi $2.50, el precio 4.20 está ganando. Entonces este año nadie tenía por qué preocuparse de los costos. Y ese es un riesgo también. Cuando los precios son muy altos, las empresas pueden descuidarse del costo. Porque ¿qué ocurre en el tiempo? Hay años, y aquí quiero presentarles un escenario, años en los cuales el precio del cobre llegó a estar en 70 centavos. El promedio del 2002 fue 70 centavos. Con 70 centavos, vean cómo hubieran quedado las empresas, en qué escenario hubieran quedado, ¿no? Muy pocas estarían ganando dinero, la mayoría estarían perdiendo dinero. Y esto ha ocurrido una y otra vez en una industria cíclica como es la minera. Ocurre en zinc, ocurre en cualquier metal, ha ocurrido en cobre también. Había momentos en los cuales el cobre ha llegado a estar a 60 centavos. Los ciclos son impresionantes. Entonces,
La curva de costos nos dice cuán competitiva es nuestra empresa. Y la gestión de costos estratégicos es una herramienta para mejorar nuestro posicionamiento en esta curva de costos. Hoy día estamos hablando de esa herramienta, de la herramienta de gestión de costos. Entonces, el objetivo estratégico es ser el productor de menor costo posible en el sector. O sea, si estoy acá, mi objetivo estratégico, ¿qué quiero lograr? Es ser el productor de menor costo posible. Idealmente quisiera ser pues el número uno, pero no siempre eso es posible, porque hay condiciones geológicas, escala y una serie de cosas que vamos a ver que no siempre me permiten ser el mejor. Solo hay uno que va a poder ser el líder de costo, todos los demás continúan. Pero sí puedo ser el productor de menor costo posible, o sea, dadas mis circunstancias, tratar de tener el menor costo posible. Y por eso he graficado acá la misma curva, pero con estas flechas que indican tengo que tratar de hacer todos mis esfuerzos para ir hacia la izquierda. Es decir, para que en este tren en el que están las empresas ordenadas desde la que menos costo tiene hasta la que más costo tiene, mi coche, mi vagón esté más adelante. El caso de la empresa que les conté, está en el puesto 6 y logró pasar al puesto 4. Con esto, sus condiciones en el mercado mejoraron dramáticamente. Entonces, el objetivo estratégico es una idea que tiene que quedar muy claro cuando estamos hablando de costos estratégicos, es tratar de ser el productor de menor costo posible en el sector. Les decía que el precio del cobre ha fluctuado mucho y ustedes lo conocen muy bien, pero quiero darles los datos extremos que aparecen aquí. ¿Cuál fue el precio más alto en la historia del cobre? Llegó a estar a $5 el 6 de marzo, hace poco, este año. $5.02. Pero llegó a caer a 60 centavos, o sea que la fluctuación es enorme. Y al 25 de junio, es decir, hace pocos días, estuvo a 3.74. En general, el precio del cobre en las últimas semanas ha caído. Entonces, vean ustedes esta curva. Y esta curvita roja que nos indica el precio promedio se mueve bastante con el ciclo. Entonces, como siempre va a haber el riesgo de que bajen los precios, mi obligación estratégica, mi objetivo estratégico es ser el productor de menor costo posible en el sector. Perfecto. Entonces, el resto de la presentación se va a enfocar en esto. La posición competitiva de una empresa en la curva de costos es dinámica en el tiempo. Se ve impactada por factores controlables y no controlables. Y lo que voy a hacer es hablarles de herramientas de costeo estratégico, cómo gestionamos los impulsores de costos, básicamente para ver cómo mejoro mi posición allí, qué puedo hacer para mejorar mi posición. Hay una serie de herramientas, una serie de análisis de costos que me van a permitir mejorar mi posicionamiento. Una de ellas, una de estas herramientas, es la curva de aprendizaje. Hay un dicho muy conocido que dice la práctica hace la perfección, ¿no es cierto? Aquí les muestro la curva de aprendizaje. Acá tenemos el costo promedio de producción unitario, en este ejemplo, y acá están las unidades producidas. Entonces, la curva de aprendizaje nos dice que a medida que yo voy ganando más experiencia y conocimiento y fabrico más productos, por eficiencia, por eliminación de errores, por una serie de factores, mi costo baja. Y eso se llama la tasa de aprendizaje. En este ejemplo, por ejemplo, podemos ver que cada vez que se duplica el volumen de producción, el costo disminuye en 20%. Es decir, esta es una tasa de 80%. Yo tenía, mi primera unidad fue 100, la siguiente 80, la siguiente se multiplico por 0.8, 0.8 por 8, 64 y así sucesivamente. Aquí hay una tasa de aprendizaje del 20%. Bueno, esto es bastante interesante. Por ejemplo, los autos Ford, ¿no? El Ford T. Henry Ford se hizo multimillonario con este concepto. Fabricó un auto, le costó 100, fabricó el segundo auto, le costó 80, estoy hablando figurativamente, y luego fabricó 100.000 autos. Entonces empezó a mover en la parte baja de la curva. Logró ese aprendizaje, logró montar esto y de esa manera construyó este tremendo imperio y éxito de los autos, ¿no? Entonces, la teoría nos dice que el concepto, mientras más veces repetimos la producción,
la actividad o proceso disminuye en el tiempo. ¿Cómo podemos aprovechar este concepto para mejorar costos? Es lo que vamos a ver en un momento, pero quisiera presentarles otro ejemplo. El ejemplo, uno de los grandes costos que tenemos en minería es el costo de energía. Vean cómo ha caído el costo de la energía solar. El costo de los paneles solares en el 1976 estaba más o menos a $100 por vatio de módulos de paneles solares, ¿no? Ese panel, a medida que se iba aumentando el número de paneles instalados, ha ido bajando y ahora en el 2019 está a menos de 50 centavos por la curva de la experiencia que se ha ganado en fabricación, en manufactura, en tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este es un ejemplo clarísimo de cómo con el aprendizaje, con la curva de la experiencia, los costos van bajando. ¿Y cómo podemos aprovechar en minería este concepto? ¿Cómo aprovechar los efectos de la curva? Quiero darles algunos ejemplos, algunos casos. Un primer caso que lo vi en empresas de transmisión de energía, mantenimiento en caliente de torres de alta tensión. Al principio se demoraban en dar los equipos, las cuadrillas, demoraban más o menos, lograban hacer 1 o 2 torres por día. A medida que fueron ganando experiencia, fueron bajando, ¿no? 4 torres por día y llegaron al estándar 12 torres por día. O sea, fueron bajando y por supuesto el costo aumentó y llegaron a ese óptimo y se han instalado por ahí. A diferencia de industrias de producción masiva, en transmisión hay un punto en el que rápidamente se llega al óptimo, ya es difícil bajar, pero hubo aprendizaje, hubo un aprendizaje muy interesante en esa parte de la curva. Otro ejemplo. Este es un ejemplo clásico, muy conocido, cómo el arranque de las bambas se aceleró gracias al aprendizaje. Ustedes saben, el ramp-up de esta empresa tuvo un excelente efecto gracias al entrenamiento de su personal, la robusta experiencia de su personal seleccionado para el arranque, con todas las habilidades necesarias para esto, recibieron cursos de capacitación, vieron todos los cuellos de botella que se presentan en el arranque, fueron sometidos a entrenamientos rigurosos, pasantías en otras unidades mineras, tanto en el Perú como en el extranjero, y de esa manera se aceleró el aprendizaje en el arranque y lograron uno de los arranques más rápidos y exitosos en gran minería. Otro ejemplo, la recuperación de cobre fino en plantas concentradoras. Es muy conocido este proceso, el aprendizaje en el comportamiento de las mezclas, los reactivos, que permiten una mayor tasa de recuperación hasta alcanzar el rango óptimo. Otra vez, el aprendizaje, reducción de errores, mayor velocidad, mejor productividad de diferentes efectos. Y en todos los casos, y por eso he puesto este grafiquito, en todos, y quiero que lo tengamos presentes, estamos buscando mejorar nuestra posición de costos, alcanzar el menor costo posible en la industria. ¿Qué más? Esto se puede dar también en áreas de soporte, perfectamente. El área legal, por ejemplo, se da aprendizaje con los contratos repetitivos. Mientras más contratos hace de un tipo, el área legal los hace más rápido y de mejor calidad y con menores errores. El área de sistemas, aplicaciones informáticas, de SAP. Entonces, hay varios casos en los cuales se da aprendizaje. También se dan situaciones en las cuales no hay aprendizaje. Hay un caso en el cual vi que observábamos que no bajaban los costos de personal. Es más, los costos de personal estaban subiendo. ¿Qué estaba pasando? Que se estaba atendiendo los costos de personal, ¿no? de recursos humanos. ¿Por qué se aprecia que no bajaba, que no había aprendizaje? Había aumentado muchísimo el trabajo, estaban atendiendo más clientes con el mismo grupo de personas, ya habían perdido mucha gente, entonces por eso también hizo que se perdiera. O sea, así como hay aprendizaje, puede haber desaprendizaje. Donde ganamos, podemos perder, se puede retroceder. Entonces, en nuestro comportamiento, no siempre vamos a ir hacia adelante, a veces podemos ir hacia atrás también. En las plantas industriales hoy en día se usa la curva de la experiencia para diferentes cosas, planeamiento de recursos, propuestas para reducción de costos, estimaciones de desempeño en líneas de producción, etcétera, etcétera. Se usan todos los días, se usan a diario. Para fijar precios, esta es una herramienta también muy interesante que usan los proveedores.
no las empresas mineras que son tomadoras de precios, pero sí los proveedores y en otras industrias, ¿no? Por ejemplo, los fabricantes de semiconductores pronostican la caída de precios que van a tener los chips y los venden, hacen ventas a futuro con precios que están por encima del costo actual. ¿Por qué? Porque saben que van a llegar a esos niveles de costo. Lo mismo el ejemplo que les di de los paneles solares. Si pudieras tú vender paneles solares dentro de 3 años con los precios actuales, vas a ganar mucho dinero. En el caso de los chips de semiconductores, el ciclo es mucho más corto. Cada 18 meses se fue reduciendo. Entonces, el aprendizaje es un impulsor de costos. Y eso es uno de los mensajes que quiero enfatizar en esta reunión. Tenemos que gestionar los impulsores de costos para mejorar nuestro posicionamiento. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es un impulsor de costos? Es cualquier situación, condición o evento, como el aprendizaje, por ejemplo, la curva de aprendizaje, que causa un cambio en el consumo de un recurso o influencia en la calidad o el ciclo de producción. Vamos a ver varios impulsores: economías de escala, utilización de la capacidad instalada, el tema de digitalización, el tema de lo que son mejoras continuas, etcétera, etcétera. Hay varios impulsores que vamos a ver. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un análisis de los impulsores de costo, cuantificar, explicar, examinar los efectos de los impulsores de costos. Cada uno de estos casos en sí mismo te da una serie de pautas para poder conseguir resultados, ¿no? Y de ese análisis vamos a poder diseñar programas de mejoramiento continuo para mejorar tiempos, mejorar calidad y reducir costos, que es lo que en última instancia nos interesa en este caso. Veamos otro impulsor, que son las economías de escala. Las economías de escala son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, un amigo mío se fue... Bueno, ¿qué son las economías de escala? Primero, las economías de escala son las reducciones de costo que logramos cuando aumenta el tamaño de planta. Entonces, tenemos que, por ejemplo, en este gráfico podemos ver cuando yo tengo un tamaño de planta T1, mi costo es C1. Cuando voy aumentando hasta el tamaño 2, voy a ir reduciendo mis costos, ¿no? Entonces, esto va aumentando con el tamaño de la planta. Un amigo se fue a la China y visitó una planta de planchas eléctricas. Y me dijo, la fábrica de plantas era literalmente una pequeña ciudad, porque la escala de producción que había alcanzado esta fábrica, y ustedes saben, todo lo que hacen en la China alcanza gigantescas economías de escala. Cada edificio fabricaba una pieza de la plancha, y el volumen de producción de planchas que tenía esta fábrica, no recuerdo el que me mencionó, pero era inmenso. Entonces habían logrado recorrer la curva de economías de escala hasta el punto óptimo. Entonces las fábricas en otros países estaban ubicadas por acá, pero ellos estaban ubicados en el punto óptimo. Por eso es que a veces dudamos si los productos chinos realmente tienen ese costo o nos están haciendo lo que se llama dumping, es decir, vendiéndonos excedentes por debajo de su precio de producción. En muchos casos es que realmente han alcanzado economías de escala gigantescas. Esto, por supuesto, que se viene aplicando en minería en una serie de situaciones, ¿no es cierto? Quiero darles un primer caso, un caso muy conocido por todos nosotros, es el caso de Quellaveco. Quellaveco, la mina Quellaveco, hace unos años estaba perfectamente lista para salir, tenía licencia social, pero no avanzaba por la parte económica. ¿Qué pasaba? La empresa había llegado a la conclusión que con la escala de tamaño que tenía, no pagaba sus costos. Entonces, teníamos el caso paradójico a nivel internacional, una empresa, una mina con licencia social y sin posibilidades de avanzar por un tema técnico. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Aumentó la escala, hizo estudios de factibilidad que aumentaron la escala de producción y dijeron, con los permisos que tenemos, podemos aumentar la escala de manera tremenda y hacerla mucho más atractiva. Y eso es lo que logró poner en marcha el proyecto después de varios años de espera. Las economías de escala que logró Quellaveco, ¿no es cierto? Y con eso,
La ampliación de escala de Quellaveco permitió que se desplazara hacia la izquierda en esa curva de costos, en este caso futuros, y la hizo viable. Otro ejemplo que podemos señalar es el que se da en plantas concentradoras. Por ejemplo, puede aumentar el volumen de producción que impacta en la reducción de costos por efectos de las economías de escala. El costo por tonelada métrica se reduce a medida que aumenta la escala y otra vez tenemos un impulso favorable. Economías de escala. Plantas concentradoras más grandes en promedio nos van a producir costos de tratamiento unitarios menores. Las economías de escala no se dan solo en producción, se dan en cualquier proceso de la empresa. Por ejemplo, la compra corporativa de explosivos y combustibles en una empresa que tuvimos la oportunidad de ver, les permitió conseguir precios y condiciones mucho más favorables cuando compraban no para una unidad minera, sino para todas las unidades mineras de la corporación. Obtenían condiciones ventajosas por la escala, aprovechando economías de escala, en este caso de la adquisición. También se puede ver esto en otros procesos, por ejemplo, en la ampliación de plantas de tratamiento de agua, este es un tema ambiental, donde al ampliar la planta de tratamiento de aguas, se duplicó, en este caso que les estoy relatando, se duplicó las capacidades de tratamiento, y con esto no solo se logró duplicar la capacidad, sino también optimizar el consumo de energía y reactivos y bajar los costos de producción. En todos los casos se está produciendo este desplazamiento en la curva de costos. Un pasito en la dirección correcta. Todo suma. Un granito de arena en la disminución, y a veces no es un granito de arena, puede ser algo muy importante como el caso de Quellaveco, que las economías de escala nos ayudan a avanzar. Muy bien, ese es un segundo impulsor. Un tercer impulsor, hay muchos impulsores. En esta presentación quiero tratar algunos y luego generalizar algunas conclusiones. Un tercer impulsor que les quiero señalar es el de utilizar las operaciones a plena capacidad. La capacidad de producción de planta, la capacidad de producción de minado, es el techo de máxima obtención de bienes o servicios que podemos obtener por unidad productiva durante un periodo de tiempo, ¿no es cierto? La capacidad de minado, ¿cuál es mi capacidad de minado? Ese es el techo. ¿Cuál es mi capacidad de tratamiento de planta? En mis áreas de apoyo también tengo capacidad instalada. ¿Cuál es mi capacidad de procesamiento de órdenes de compra en logística? ¿Cuál es mi capacidad de contratación de personal? En una serie de procesos hay capacidad instalada. Y la capacidad instalada está asociada a costos, y muchas veces a costos fijos y a costos de capital. Entonces, quiero mostrarles aquí un gráfico, una tabla que me parece interesante. Excesos de capacidad de molienda, o sea, plantas de molienda en los productores top de plata a nivel mundial. Y quiero simplemente resaltar dos casos que son más cercanos por ser peruanos o de empresas peruanas como es Hochschild. El caso de San José, ¿no es cierto?, en Argentina, y el caso de Arcata acá en Perú. ¿Cuál es el porcentaje de utilización en Arcata? 71%, en San José 88%. Bueno, el solo mirar estas tablas nos dice qué podríamos ganar, cuánto podríamos ganar si aumentamos el uso de esa capacidad instalada. Justamente al usar esa capacidad instalada, voy a poder aumentar mi producción sin invertir capital adicional. Esa es la belleza de este impulsor. Podemos aumentar la producción sin aumentar el CAPEX, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Nexa utiliza esto plenamente, la utilización de la capacidad instalada tanto en minería como en fundición. ¿Qué dicen ellos? Debemos desarrollar la mina y el aumento del volumen tratado, y en fundición mejorar la recuperación y eliminación de los cuellos de botella. Algunos casos, iniciativas para utilizar la capacidad instalada y movernos en la curva de costos hacia la izquierda. Este es el caso de molienda. Utilización de la capacidad de la planta de molienda de 70 a 90%, o sea, solo con subir del 70 al 90%, se produjo una reducción del 25% en el costo unitario. Gracias a que aumentó, o sea, yo tenía 30% de capacidad instalada ociosa, ahora tengo solamente 10%. Y con esto
logré aumentar mi producción y también reducir mis costos unitarios en 25% sin aumentar capital. Esa es la belleza de este impulsor. Es en la planta de molienda. Un caso parecido se dio en el incremento de una planta concentradora. En este caso, el aumento no fue tanto, fue solamente 5%. Se logró aumentar en 5%, ya estaba muy alta, por encima del 90%, pero se logró aumentar en 5%. ¿Cómo? Mejorando el blending para resolviendo cuellos de botella en el circuito de molienda, se cambiaron rejillas de esca, una serie de cosas. Y con eso se logró incrementar la producción sin aumentar para nada la inversión en planta, que como saben ustedes es gigantesca. O sea, si ya tengo una inmensa instalación, tengo que tratar de utilizarla al máximo. En muchos casos, aquí lo que hay que hacer y lo que las empresas establecen son políticas de gestión de la capacidad instalada. Un error de capacidad instalada te va a llevar a un sobrecosto estructural durante mucho tiempo. Hay casos en los cuales una planta queda sobredimensionada o subdimensionada. En ambos casos podemos perder. Nexa, por ejemplo, ha planteado como una política de su organización maximizar el uso de la capacidad instalada y para esto tiene una serie de criterios establecidos. Otro impulsor, estamos hablando de impulsores que me permiten mejorar mi posición de costos. Son impulsores que son herramientas estratégicas que me permiten mejorar mis costos. No estamos hablando de costos, digamos, pequeños. Estamos hablando del diseño de mi estructura de costos estratégica que mejora mi posición y me permite mejorar mi ubicación competitiva en la curva de costos. Obviamente, un impulsor tremendamente importante y más aún ahora que estamos viviendo una transición en lo que es innovación y transformación digital en la minería, son los sistemas de información y sistemas operativos para lograr la mejora de costos, ¿no es cierto? Ustedes conocen perfectamente ejemplos numerosos de empresas que se están digitalizando o ya se han digitalizado completamente o se han construido digitalizadas, como es el caso de Quellaveco o Mina Justa. Ya son minas hechas con otro paradigma. Pero las minas anteriores, las minas que se han hecho con tecnologías previas, están también en un fuerte proceso de digitalización y mejoramiento de sus sistemas, ¿no es cierto? Automatización, uso intensivo de datos, herramientas analíticas, movilidad de equipos, teleoperación, etcétera, etcétera. Todos estos ya no son la mina del futuro, ya son la mina presente, sobre todo en la gran minería y en la minería mediana en el país. La pequeña y el siguiente rango de operaciones aún está algo retrasada. Y esto es algo muy trascendental porque toda la industria minera está en ese proceso de transformación. Este es un cuadrito hecho por McKinsey de hace unos años, de hace unos pocos años, que compara dónde está ubicada cada industria comparativamente en el ciclo de vida, ¿no? Este es el ciclo de vida de la transformación y la innovación digital. La industria minera estaba por aquí, pero se pronosticaba, y lo estamos viendo, va a empezar a subir rápidamente esta curva para llegar a ubicarse entre otras industrias mucho más competitivas en este campo, como telecomunicaciones, servicios financieros, que ya estaban altamente digitalizadas hace muchos años. Y otras, como el turismo y el entretenimiento, que están muchísimo más digitalizadas, la realidad virtual y una serie de cosas que están siendo usadas en este tipo de industria. La minería está en este proceso, lo estamos viendo todos los días. Tenemos el caso de Barrick, por ejemplo, que tiene una alianza con Cisco, un centro de operación remota en Pascualama. Acaba de inaugurar Quellaveco, su centro también de operaciones. Es algo que estamos escuchando todos los días. Y esto, sin duda, está impactando de manera importante en el posicionamiento que tiene la empresa competitivamente en su posición de costos. Rompemos cuellos de botella, eliminamos una serie de ineficiencias en mantenimiento, en uso de capital, en operaciones,
en todo el ciclo de minado hay una serie de puntos en los cuales con tecnología de información, con digitalización, con data analytics, se está logrando mejoras importantísimas en productividad y costos. Hay varios más impulsores de costos, no los voy a cansar hablando de ellos, simplemente quiero mostrarles algunos de ellos. ¿Qué otros impulsores de costos hay? Ya hemos visto economías de escala, aprendizaje, otro aprovechamiento de la capacidad, eficiencias de la cadena de suministros. Hay muchísimas maneras de mejorar los costos mediante eficiencias de la cadena, costos de insumos. Muchas empresas, por ejemplo, han logrado cambiar los tipos de bolas de molino y conseguir bolas de molino mucho más eficientes, o partes de insumos y otro tipo, costo de los insumos. Hay mucho que se puede mejorar por el costo de insumos. Importantísimo lo que es mejora continua, todo lo que es subcontratación, tercerización o integración vertical, tecnología de producción y diseño, y mejora continua, ¿no? Entonces hay una serie de impulsores que tenemos que gestionar para poder mejorar nuestra posición de costos. Bueno, hasta acá hemos venido diciendo lo que podemos hacer de manera, digamos, relativamente directa, bajo control, pero cuán importante es la condición geológica en la posición de costos. Importantísima, como ustedes saben. O sea, dónde estoy en la curva de costos también está influenciado no solo por mi gestión de impulsores de costos y por mi estrategia, sino por las condiciones geológicas de mi operación. Entonces, acá quiero mostrarles y analizar el caso de Antamina. Este es un cuadrito muy interesante donde se puede ver, se compara cuatro empresas, ¿no? Antamina, Collahuasi, Escondida y Quebrada Blanca. Vean la ubicación en la curva de costos. Aquí en la curva de costos tenemos horizontalmente los cuartiles. Antamina está largamente en el primer cuartil. Está cerca de ser una de los líderes de costos en la industria. Y es interesante ver que Escondida ya está en el tercer cuartil. Cuando Escondida, hace unos 15, 20 años, era la líder de costos en la industria. Entonces, con el tiempo, Escondida ha ido avanzando en su operación, ya está llegando a una operación donde se va a transformar, sabemos, en subterránea, pero ya ha minado lo mejor que tiene y ya está en el tercer cuartil. Sigue siendo una empresa muy importante, pero vean ustedes, por eso les decía que esto no es algo que se va a mantener siempre estático, es algo muy, muy dinámico. Entonces, tenemos que la condición geológica, la pregunta que nos estamos haciendo, ¿cuán importante es la condición geológica en la posición de costos? Absolutamente importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, otro caso que quiero resaltar es Quebrada Blanca 2. Quebrada Blanca 2 es la siguiente etapa a Quebrada Blanca 1. Lo interesante de Quebrada Blanca 2 es que ya se va a ubicar debajo de donde estaba Quebrada Blanca 1, y lo interesante es que el predesmonte ya ha sido hecho en gran medida, y también es un yacimiento muy estable, entonces es muy competitivo, va a ser más competitivo que Escondida y que Collahuasi, pero Antamina sigue siendo. Entonces, las condiciones como son, pues, el ratio de desmonte, el grado de concentración de metal, ¿no es cierto?, que encontramos, la estabilidad del grado, el tamaño de las reservas, todo esto influye, por supuesto, dónde estamos. Cuán importante es la condición geológica, influye dónde estamos. Pero aún así, nuestro objetivo estratégico es llegar a ser la empresa de menor costo posible, dada mi ubicación geológica, dado lo que me ha dado la naturaleza, dado lo que me ha dado Dios, cómo mejoro mi posición. Ese es el mandato estratégico, el mandato corporativo que tenemos, incluso Antamina, y estoy seguro que Antamina está haciendo eso para mantener o mejorar su posición competitiva, ¿no es cierto? Entonces, ya para ir redondeando, ¿qué es un sistema de costos y para qué sirve? Volvamos a la definición básica. Un sistema de costos es un conjunto de procedimientos técnicos, administrativos y contables que se emplea para determinar el costo de nuestras operaciones y para control de gestión y para tomar decisiones. ¿Y qué es
un sistema de costos estratégicos. El costeo estratégico es un enfoque para planear y controlar los impulsores de costo más significativos de la empresa. Planear y controlar, es decir, cómo manejo mis economías de escala, cómo manejo el aprendizaje, cómo manejo la informatización y controlo, ¿no?, esos impulsores de costos para mejorar mi ubicación en la curva de costos. Con esto ya podríamos ir cerrando y llegando a algunas conclusiones que quería presentarles. La primera conclusión es que la estrategia tiene un impacto decisivo en la estructura y dinámica de costos. Empecé con esta idea y termino con esta idea como conclusión. Mi estrategia va a determinar dónde estoy acá y, más que eso, si me estoy moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha. Interviene la condición geológica, por supuesto, pero eso, como se dice en economía, es un ceteris paribus, dejando de lado la condición geológica, todo lo que yo puedo hacer. Segunda conclusión, el objetivo estratégico es ser el productor de menor costo posible en el sector. Se desprende de lo anterior. La tercera conclusión que quiero proponerles tiene que ver con el título de la presentación. El título de la presentación es ¿qué significan y cómo emplearlos en la mejora de costos? ¿Qué significan los costos estratégicos y cómo emplearlos en la mejora de costos? Creo haber respondido a esta pregunta con toda la presentación. La gestión de los impulsores de costos es la mejor manera de aplicar la noción de costeo estratégico. Eso es costeo estratégico. Es ir planificando y controlando una serie de decisiones estratégicas que tienen repercusión en mi posicionamiento de costos. Y finalmente, no podemos olvidarnos que la condición geológica es determinante. El grado, la estabilidad, el volumen de reservas también influye de manera muy importante en nuestra estructura de costos. Con esto habría culminado la presentación del día de hoy. Muchas gracias por su atención y más bien estaré gustoso de ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Quedo entonces abierto para cualquier comentario que pudieran ustedes tener. Sí. Jaime Suárez y Ricardo Cayo, primero. Sí, gracias. Jaime, buenas noches. Buenas noches, doctor Armando. Felicitaciones, es una clase magistral. Que nos tiene acostumbrado Jerez. Muy interesante. La pregunta que quería hacer, ¿cómo queda el impulsor y si también se puede agregar el impulsor social, ¿no? Las dificultades de las comunidades actualmente cada vez incrementándose, además de los permisos que requiere siempre una empresa minera conservarlos o gestionarlos para que esto también constituya un impulsor de costos de tal manera de que también pueda ser considerado, ¿no? Entonces me gustaría de repente algún ejemplo o si también se puede agregar a esto, ¿no? Gracias. Sí, excelente pregunta, excelente comentario y reflexión, Jaime. Es definitivamente un componente muy significativo de los costos y ha crecido significativamente, como podrán ver. La gestión social y el posicionamiento y la reputación que tiene la empresa se han convertido en uno de los componentes más importantes del costo y por lo tanto un impulsor estratégico, no solo para los costos, sino para la viabilidad de la empresa, es la gestión social. Y las decisiones que tomemos sobre gestión social tienen una repercusión directa en los costos. Decisiones tempranas de invertir en buena imagen, en buen relacionamiento, se van a reflejar mañana más tarde en continuidad de las operaciones y posiblemente en una mejor relación e incluso una menor inversión requerida para ampliaciones y para otras acciones. Es un impulsor definitivamente significativo al cual se le tiene que prestar y se le presta muchísima atención. Okay. Adelante, Ricardo. Luego Dan.
Rupay. Doctor Armando, muy buenas noches y un gusto Sí. de haber escuchado. Doctora Flora, igual. Sí. Hay mucha experiencia, sobre todo en la minería de Chile, donde se habla mucho de que la robótica ha reducido en un margen del 15 al 17% de los costos de operación, bueno, básicamente en la mina Mantos Blancos. ¿Qué podría decirme, doctor, con respecto a robotizar una operación? Excelente, excelente pregunta. Tiene que ver con uno de los impulsores que hemos señalado, que es la digitalización y la instalación de sistemas de información. Es algo que se está haciendo en las minas, digamos, ya establecidas, se está haciendo, ¿no? Varias de las empresas están evaluando y están adquiriendo ya incluso camiones autónomos. Varias empresas de minería subterránea están adquiriendo equipos para hacer trabajos mucho más seguros de perforación y voladura, también robotizados. Yo diría, esta es una tendencia fuertísima en la industria minera y como señalé, la minería se está poniendo al día porque ha estado retrasada comparativamente con otras industrias que han adoptado tecnología de información, data analytics, robótica y todas estas tecnologías hace varios años. Vean ustedes cómo lo ha hecho, por ejemplo, el sistema bancario. El sistema bancario hace como 10 o 15 años que ha adoptado medidas, información de este tipo. Entonces, eso respecto a las empresas ya instaladas. Las nuevas empresas, como Quellaveco, ya se han diseñado con esa tecnología. La flota de Quellaveco, como sabemos, son camiones autónomos que han sido adquiridos y que ya están operando. O sea, no solo bajan los costos, mejoran la seguridad y tienen una serie de ventajas, ¿no? Lo que hay que hacer es gestionar la transición y también como sociedad ir viendo de qué manera vamos a poder adecuar algunas empresas de mediana minería e incluso de pequeña minería a estas tecnologías. Sí. Sí, le cedemos el turno a Dan Rupay. Hilario, si puedes apagar tu micrófono, gracias. Sí, buenas noches, doctor Armando. Muchas Buenas gracias noches. por el tiempo, Dan Rupay. Una consulta. Yo trabajo en una empresa minera donde la alta dirección ha iniciado justamente con este reto de llegar a ser la mejor empresa con menor costo en cuanto a la posición competitiva. El paso Sí. 1 ha sido realizar un estudio de benchmarking entre la empresa minera de cobre en Perú y también la de Chile. Y se ha podido comparar un pool de empresas más o menos similares en cuanto a Molinda SAG. Ese es nuestro primer paso. O sea, ya sabemos nuestra curva de costos, en qué cuartil estamos, a nivel de drivers operativos y KPIs de costos, cómo estamos, en unas cosas estamos bien, en otras estamos más o menos, ¿no? Y el siguiente paso era proponer una metodología de cadena de valor para optimizar costos, justo por el motivo por el cual estoy aquí. Entonces, quería preguntar, nosotros, o sea, proponer a la alta dirección el eje de los impulsores de costos va a tomar un tiempo estimado, o sea, de implementación, de cuánto tiempo, qué necesito, si requiere un consultor externo o con nuestro propio headcount o con nuestros propios especialistas podríamos hacer, aparte de la gestión día a día que ya tenemos, ¿no? Pues el reto es alto, pero también queríamos ver cuál sería un poco el plan, como usted lo podría ver en líneas generales, ¿no? Gracias. Claro. Muy buen punto, Dan. Yo diría, primero, me parece excelente que hayan tomado como objetivo estratégico ese, ¿no? El tratar de ser el productor de costos más bajos posible y que hayan hecho una mirada, benchmarking a otras empresas similares para tener algún punto de referencia. Va a ser bien difícil encontrar una empresa similar, pero sí, el benchmarking nos ayuda y nos da rangos de variación interesantes. Tomar la cadena de valor como el eje, la cadena de valor de costos de la empresa como un eje principal para este proyecto me parece algo muy bueno. De hecho, en el diplomado que
que estamos señalando, uno de los ejes principales es el análisis de la cadena de valor para identificar actividades que crean valor, actividades que destruyen valor, eslabonamientos que crean valor, cómo mejorar nuestros procesos de manera que vayamos haciendo ese recorrido, ¿no? Paso a paso, mejorando nuestra posición de costos en la curva. Estos proyectos son complejos y requieren especialización. Entonces, lo recomendable sería trabajar en equipo con expertos que tengan experiencia en estos procesos que los ayuden a acelerar la curva de aprendizaje y reducir errores también que se pueden cometer y también ganar tiempo, que es otro factor muy importante en estos procesos. Elegir aquellas actividades en la cadena de valor donde hay mejor potencial de crear valor, eliminar aquellas que están destruyendo valor y de esa manera ir mejorando nuestra ubicación en la curva de costos, ¿no? Sí, eso podría decir Dan. Muchas gracias, doctor. Michael Benavides, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Agradecer primeramente la magnífica exposición, estimado Armando. Bueno, dos consultas. La primera, quisiera tener tal vez un poco más en claro si hay un 20%, tal vez una regla de Pareto aplicada, a cuáles vendrían a ser los impulsores que tienen mayor impacto. Y dos, si es que tal vez no se detalló en el tema de los sistemas de comunicación y tecnologías de la información, tal vez un nuevo impulsor podría ser el tema del desarrollo de tecnologías propias dentro de las empresas mineras, que tengan un centro de desarrollo para estas nuevas tecnologías y también con un acompañamiento por expertos, ¿no? Para que puedan desarrollar ya sea modelos propios o nuevas herramientas que permitan hacer esa reducción de costos. Esas serían mis consultas. Muchas gracias. Sí, muy buenas preguntas, Michael. Primero, ¿cuáles son los impulsores más importantes o si hay un Pareto, ¿no? 80-20. Si yo tuviera que elegir uno, me inclinaría por el impulsor mejora continua para mejorar mi cash cost. ¿Por qué? Porque es un paquete de iniciativas relativamente inmediatas que podemos empezar a aplicar transversalmente en la empresa. Yo diría ese por el impacto seguro que tiene y por la facilidad y también la escalabilidad que tiene, ¿no? Más allá de esto, va a depender mucho entre empresa y empresa cuál es su situación para ver dónde están las principales oportunidades de utilizar impulsores para mejorar los costos. Entonces, no hay una regla fija. Incluso la pregunta de ¿cuán potente va a ser la utilización de innovación y transformación digital para reducir costos? He estado viendo recientemente ejemplos de otras industrias que han atravesado ese ciclo de adoptar innovaciones tecnológicas. Y lo que se encontró, paradójicamente, es que no bajaban los costos, porque hay que hacer inversiones importantes también. No bajaban los costos. Se logró una serie de innovaciones, indudablemente, pero los costos no bajaron y en algunos casos subieron. O sea, no se seleccionó adecuadamente. Hay que tener mirar la figura completa, ¿no? Entonces, ¿qué impulsores funcionan transversalmente son más importantes? Yo no me atrevería a decir, a dar una respuesta universal, porque no la hay. Cada sector, cada tipo de empresa, incluso yo diría, puede variar por tipo de metal, puede variar si es gran minería o mediana minería o pequeña minería, puede variar dependiendo de la empresa. Entonces, es mejor tener el abanico completo y ver caso por caso en función a la cadena de valor que maneje la empresa. Pero mejora continua, sí o sí, sin dudarlo, ¿no? Y es algo que se adopta mucho. Respecto al desarrollo de tecnologías propias para poder impactar en la reducción de costos, aquí yo lo vería
con la misma cautela que señalé hace un momento. Desarrollar tecnologías no es fácil. Y desarrollar tecnologías eficaces para la reducción de costos tampoco es fácil. Hay especialistas que están trabajando en estos temas, tecnologías especializadas que están en la frontera del conocimiento, qué sé yo, pues en voladura, en plantas, en reactivos. En cada uno de estos campos hay equipos de expertos en laboratorios y con ciencia trabajando para tratar de descubrir sistemas que mejoren. Entonces, a mí me resulta un poco difícil imaginar que podamos replicar eso dentro de una empresa para poder tener impactos significativos. Puede ser para algunas cosas, más que para desarrollar nuevas aplicaciones, para transferir aprendizaje, para asimilar y adaptar tecnología. Por ahí sí yo lo vería más que para desarrollar tecnologías propias, para transferir, adaptar e incorporar tecnologías. El riesgo de desarrollar tecnologías es un riesgo muy alto, cuesta arriba, y yo no lo recomendaría. Más sugeriría, enfoquémonos en asimilar, en adaptar, incorporar, seleccionar tecnologías de acuerdo a las necesidades que tenga nuestra empresa. Hay una pregunta de Denis Mendoza. Su pregunta era si en la minería peruana o chilena se vienen aplicando energías renovables y si estas tienen impactos económicos en la reducción de costos. Excelente pregunta. Sí, ya se vienen adoptando energías renovables. Vuelvo al ejemplo de Quellaveco. Quellaveco ha firmado contratos para abastecerse con 100% con energías renovables, ¿no? Lo cual es una gran cosa. Y más empresas mineras están adoptando esto, energía solar, energía eólica, está con fuerza. Y la tendencia futura va en esa dirección por varias razones. Una razón es la que les he mostrado, la reducción de los costos de generación en otras energías. Antes la energía solar, la energía eólica eran energías prohibitivamente caras. Incluso la regulación peruana tuvo que dar, premios y subsidios especiales para que se desarrollaran esos proyectos. Pero con el progreso tecnológico y el abaratamiento de las tecnologías de producción, se está haciendo más asequible. Una razón es económica, la otra es ambiental y ecológica. O sea, cada vez más la sociedad exige a la industria, no solo a la minera, sino a la industria en general, el reducir las huellas de carbono, los impactos ambientales. Entonces, la apuesta por la huella de carbono disminuida u optimizada también va a impulsar el uso de las energías renovables. Sobre todo estamos hablando de las energías solar y eólica, porque la energía hidráulica también es una energía renovable, pero tiene el Perú tiene mucho potencial, es una energía renovable. Lo que se está tratando es de salir de las energías pues, derivadas del petróleo, ¿no es cierto?, y del carbón, aunque eso nos va a tomar todavía un largo periodo de tiempo a nivel de muchas industrias, no en el Perú, pero en otros países que dependen enormemente del carbón. Sí. Creo que ya no hay más preguntas en la sala, o tal vez sí. Muy bien. Creo que también hemos culminado el tiempo que habíamos anticipado, ¿no es así? Sí, así es, profesor. Sí, me parece muy interesante todos los aportes que se han hecho en esta jornada respecto a cómo mejorar los costos estratégicos, ¿no? Principalmente el tema del aprendizaje o la curva de aprendizaje como una forma, ¿no?, de mejorar los costos me pareció muy, muy novedosa y que de repente lo hacemos, pero no pensamos esto como que es un impulsor de reducción de los costos. Así es. Y que se puede gestionar, que se puede planificar y controlar. Como decíamos, planificar y controlar los impulsores y utilizarlos en beneficio de nuestra empresa a fin de que mejore su posición de costos. Okay. Sí, muchas gracias entonces a todos, muchas gracias al profesor Gallegos, muchas gracias a todos los participantes
Y esto, esperamos que algunos de ustedes realmente se sigan interesados en los costos y podamos vernos en el programa de optimización de costos en la industria minera que empezará el 22 de julio. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Un gusto haber Buenas compartido con ustedes esta sesión. Buenas noches, doctor. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Adiós. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Buenas noches. doctor Armando Gallego. Saludos, saludos. Abrazos a todos los amigos. Gracias, doctor. Sí. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches.